Hola queridos amigos, qué gusto verlos nuevamente y reunirnos aquí en compañía de amigos para una vez más seguir hablando de la palabra de Dios. Sí, nos da mucha alegría volverlos a saludar y a darles la bienvenida aquí a nuestro espacio. Dios habla. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Liuda? Hoy vamos a estar hablando de un tema fundamental que es el arrepentimiento. Sí, y este tema pues está muy ligado también a otro tema que estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? Que era el tema del perdón. Y en esa ocasión habíamos estudiado que el perdón tenía una cierta condición, ¿verdad? Que para recibir el perdón de Dios, pues teníamos que aprender a perdonarnos también los unos a los otros. Así es. Pero hoy vamos a ver también que hay otra pequeña condición por ahí para poder recibir el perdón de Dios, que está disponible para todos, pero hay algo que tenemos que hacer de nuestra parte. Sí. Y eso es arrepentirnos. Así es. ¿Y tienes algún testimonio que contarnos en esta ocasión con relación a este tema? Sí, miren amigos, en esta ocasión les voy a estar comentando de un sueño que Dios me dio una vez para referirse a la necesidad de arrepentimiento. En este caso fue a nivel de una nación, de un país, cómo él se sentía y cómo más o menos se veía. Y bueno, ese país es nuestro país, fue Cuba. En una ocasión, en un sueño, Dios me muestra, bueno, nosotros somos cubanos y oramos por el mundo entero, pero no se nota para nadie que nuestro país está viviendo grandes tribulaciones y procesos, y de verdad que oramos mucho por nuestro país, al igual que por todos los que están en necesidad. Y yo oraba mucho por mi país, y Dios en esta ocasión pues me lo mostró así, me lo mostró una persona muy querida para mí, muy cercana a mí, de mi familia. Me lo muestra un cubano, por cierto. Me lo muestra que de pronto yo lo veo que está todo ensangrentado, dolorido, cubierto de sangre, y lo veo como tipo si se hubiera acabado de hacer un tatuaje reciente, pero era una cosa demasiado exagerada, era así todo el cuerpo, y era la bandera de Cuba, que estaba representando, era mi nación, al país, era lo que representaba esa persona en ese sueño, el país de Cuba, y Dios me lo hizo ver así con la bandera de nuestro país en la piel de esa persona, ¿verdad? Y esto estaba sangrándole, le sangraba así todo, y estaba así, lógicamente adolorido porque le estaba sangrando, pero yo cuando vi aquello sentí un dolor muy profundo por lo que esa persona se había hecho en todo su cuerpo, más bien no por la apariencia física, sino por el daño corporal, porque estaba todo así ensangrentado, ¿verdad? Y era es una persona que yo quiero mucho, muy importante para mí en mi vida, y de pronto verlo así en esta situación, ¿verdad? Me causó, y yo le reclamaba y le decía, o sea, pero ¿por qué tú no? Yo no conocía que tú ibas a hacer eso, ¿por qué hiciste esto en tu cuerpo? ¿Por qué si te causa dolor, te duele? Tú lo hiciste, y esta persona no mostraba ningún tipo de que tuviera que darme alguna explicación, no se condolía por mi sufrimiento, lo que se había hecho en su cuerpo, no se arrepentía sobre todo, o sea, solamente me decía porque sí, nada más. Yo le decía, pero te duele mucho, te está sangrando todo tu cuerpo, o sea, te sangra, y aún así tú no te interesa, no te importa lo que pudo haberte ocurrido, cuando a mí me duele tanto verte así. Es decir, que enfocándonos ahí en esa parte, ¿verdad? Podemos decir que muchas veces nosotros estamos en el pecado nos está causando dolor, ¿verdad? Sufrimiento. Pero aún así nosotros no nos damos cuenta de la condición en la que estamos. Y más que eso, lo triste es que no nos damos cuenta del dolor que le estamos causando a Dios. A Dios, ¿verdad? En ese caso. Es el sufrimiento que nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de sus hijos, ¿verdad? Así porque es.
Justamente Jesús vino para morir por nuestros pecados. Así Y es. entonces teniendo nosotros acceso a esa redención, a veces la despreciamos y queremos seguir viviendo en nuestro propio pecado porque no entendemos esa necesidad que tenemos de arrepentirnos. Sí, así mismo después el Señor me hizo entender pues todas estas cosas, que esto representaba específicamente a la nación de Cuba, como pueden ser otras naciones en el mundo en general, y también lo podemos ver en particular, específicamente lo que tú estabas diciendo. Él me hizo sentir, o sea, como lo que sentiría él, Dios. como Dios, como creador de toda esa nación, de toda esa... Y ver cómo están envueltos en ese pecado, alejados de él, que no les importa, que lo obvian, ¿verdad? Como creador, como su Dios, lo obvian, no les interesa cómo él los ve, cómo él se siente con respecto a eso. Y que a pesar de eso, cuando se les reclama, se les confronta, se les dice, mira, ¿por qué lo hiciste, te hiciste daño? Ellos no se arrepienten de nada, simplemente siguen incluso como si nada. Y llevándolo a un plano personal, ¿verdad? Porque me gusta llevar las cosas a un plano personal. Sí. Porque a veces pues hablamos de una nación y nos parece que es algo allá muy lejano, que no nos toca a nosotros. Sí. Pero nos encontramos a veces con muchas personas que dicen, ¿y yo qué mal le hago a nadie? ¿Tú sabes? O ¿qué mal yo te he hecho? ¿O qué mal te hago con esto que yo estoy haciendo para mi vida? ¿Verdad? O sea, que en cierta manera buscan como excusas, justificaciones, efectivamente, para mantenerse en su pecado, porque no están conscientes del daño que ellos mismos están haciendo. Sí. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y aunque nosotros quizás no lo estamos viendo ahora mismo, porque pecamos y no morimos inmediatamente. Sí. Pero dice que el que nace sabe que ha de morir. Y esa no solo es la muerte a la que se refiere el pecado, sino a la muerte eterna. A la muerte eterna. Porque esta muerte física que vivimos también a consecuencia de ser pecadores, ¿verdad? Sí. Que nuestro cuerpo se va destruyendo, debilitando, enfermando. Pero de esa muerte física hay esperanza. Cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resucitarán. Pero de la muerte eterna, no. Ahí sí ya no hay esperanza, porque esa es la paga del pecado. Ahora, ¿quiere Dios que su pueblo perezca? No, Dios es misericordioso continuamente. ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Tú me habías dicho que tenías algunos versículos que querías compartir. Sí, claro. La palabra está llena de ejemplos. Incluso uno de los principales mensajes de nuestro Señor Jesús para el Evangelio es arrepentirse. Y bueno, en el Antiguo Testamento Dios se muestra como es Él, como un Dios misericordioso que siempre da oportunidad, que Él corrige, o sea, te hace saber lo que está pasando y te dice arrepiéntete, o sea que yo soy un Dios misericordioso para yo recibirte, para yo limpiarte, para que tú tengas esa conversión. Y Él siempre está ahí a la espera, ¿verdad? Mira, yo hablando ahí exactamente de lo que tú dijiste, la palabra de Dios lo dice en Proverbios 28:13. Y nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así mismo es. También en el libro de los Hechos, versículo 3, capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, miren el orden, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. No, y hay muchísimos versículos que podemos encontrar muchísimos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí, así que nos hablan de que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, aquí mismo tenemos en 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? Que nos dice:
Sí. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también ahí en Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Así es. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que no importa cuán lejos hayamos ido de Dios, ¿verdad? Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a olvidar todo ese pasado, como dice la palabra de Dios, que los pecados son enterrados donde allá en el fondo del mar. Y que Él nunca más se acordará, mire que Él no se acordará. Sí, ciertamente para acceder a esa conversión, a esa transformación, a ese corazón limpio, a esa paz, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, no intentar justificarlos, sino reconocerlos. Nosotros diariamente nos arrepentimos, diariamente tenemos cosas de que arrepentirnos, no debemos encubrirlos. Pero, ¿por qué tú crees que nos da tanto trabajo arrepentirnos? Yo pienso que sabes que es el orgullo. Sí. Nosotros servimos a un Dios que somos nosotros mismos. A veces sabemos que hemos hecho algo mal, que nos hemos equivocado, pero nos da tanto trabajo reconocerlo porque es una manera de humillarse. Sí. Y al ser humano no le gusta humillarse. De hecho, ese fue el pecado original de Satanás, ¿verdad? El que quería ser enaltecido. Sí. Así es. Y eso mismo es lo que pasa con nosotros, que todo el tiempo pues queremos estar en lo correcto, no queremos ser los que estamos equivocados, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y nos justificamos todo el tiempo. Sí. Siempre tenemos una justificación, alguna explicación. Mira, en Segunda de Crónicas 7:14, Sí, para ese lo que tengo veas, aquí. tú lo tienes ahí. Sí. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, se habla de este tema. Y ahí está, como decir, la solución para el pueblo. Sí. El pueblo de Israel en el pasado, el pueblo de Cuba en el presente, cualquier nación, cualquier familia, nosotros mismos de manera individual. Aquí está el secreto que Dios nos ha dejado. Dice, Segunda de Crónicas 7:14. Sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Fíjate todos los pasos que hay que dar. El primer paso es humillarse. Después dice orar, ¿verdad? Y buscar su rostro, es decir, buscar de Dios. Yo pienso que ahí va a orar de la mano de la palabra de Dios, porque ahí buscamos de Él, ¿verdad? Sí. Arrepentirse, porque eso es lo que dice, convertirse de sus malos caminos. Es decir, eso es arrepentimiento. Entonces ahí Dios va a ¿qué? Va yo oiré desde los cielos. No es que antes de eso Él no está escuchando, Él sí está escuchando, pero si no hay un genuino arrepentimiento en nuestro corazón, de verdad sentir en tu corazón que quieres cambiar esa forma de ser en ti, o sea, que no quieres hacerlo más, un arrepentimiento genuino, entonces Él oirá. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Miren qué hermoso es. Simplemente ya tú te arrepentiste, estás perdonado. Perdonaré sus pecados y vendrá la sanidad. Sanaré su tierra, en el caso de tu tierra, tu nación, tu pueblo. Sanaré tu corazón, sanaré tu mente, sanaré. Y cuando hablamos de este tema del arrepentimiento, a veces también tenemos que hablar del tema de la culpa, porque a veces no es lo mismo estar arrepentido que sentir culpa. Sí, ¿verdad? No es lo mismo. Porque, por ejemplo, ese es el ejemplo que tenemos cuando se habla de Judas siempre en la Biblia, ¿verdad? Que es el ejemplo más conocido de todos. Sí. Que después que Judas traicionó a Jesús, él, en vez de arrepentirse, pues lo que siente es como una culpa, un remordimiento. Y se queda ahí. Que el mismo Satanás es el que le hace
tú sabes, Ujú. vivir esa experiencia, ese sentimiento. Y sentirnos ya. Porque si él se hubiese arrepentido genuinamente y hubiese ido a los pies de Jesús, Ujú. cuando Jesús resucitó, hubiese recibido perdón Hubiese también. recibido perdón y Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo él tristemente? él se quitó la vida. Él fue y se quitó. Atentó contra su vida, que bueno, eso era lo que quería Satanás, acabar con su vida. Entonces tenemos que aprender a diferenciar esos dos sentimientos. El Sí. arrepentimiento, que es el caso del ejemplo de Pedro, por ejemplo. Así que Pedro es. también traiciona a Jesús, pero cuando vuelve a encontrarse con Jesús, ¿cómo viene él delante de Jesús? Completamente humillado. Completamente Cuando humillado. Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y él, Y él, sí, ya Señor, te amo. no sabía Llorando. qué Yo, decir. Señor, sabes que te amo y incluso Porque ya llora. él aprendió que ya no es de palabra decirlo, Ujú. ¿sabes? Te puedo decir muchas veces te amo, pero a la hora de la práctica, ¿cómo Ujú. lo voy a poner en práctica? Y eso es lo que nos pasa muchas veces con Jesús. Decimos que lo conocemos, decimos que lo amamos, pero vivimos Sin arrepentirnos verdaderamente, a veces como si no lo A conociéramos, veces. negándolo. negándolo. Así Bueno, es. ¿y cuál sería entonces la exhortación para este tema, Lidia? Hermano, no tengan miedo a arrepentirse. Vengamos todos los días delante de la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y no nos vamos a quedar en la culpa. No nos vamos a quedar en el dolor y estancados allí, dejar que el enemigo todos los días nos siga torturando de que tú eres culpable, sino que avanza más allá de la culpa. Sí vamos a sentir tristeza cuando nos equivocamos y cuando hacemos algo de lo que nos arrepentimos. Sí vamos a sentir tristeza, pero no te quedes en la tristeza. Ten fe en el Señor Jesucristo, ten fe en el Señor, que Él sí perdona los pecados, Él sí perdona los pecados. Arrepiéntete Y me gustó mucho eso que dijiste, que es algo que tienes que hacer diariamente. diariamente. El perdón tenemos que pedir diariamente por él. Porque a veces pensamos que en el día entero, pero yo no hice nada hoy, No hice ¿de qué tengo nada. que pedir perdón? Y no sabemos, a veces ha habido pensamientos, palabras, Ujú. que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde, Así. ¿verdad? Incluso a veces decimos en las oraciones, mis pecados ocultos, porque a veces sabemos que no sé qué. Que el Espíritu Santo sea el que nos revele a nosotros por qué ¿Qué? debemos pedir perdón. Sí. Porque a veces ni siquiera sabemos nosotros de qué debemos arrepentirnos. ¿Ya? Y el Señor te perdona y entonces tienes esa maravillosa promesa que dice que te oirá desde los cielos, perdonará tus pecados y sanará tu tierra, te sanarás de corazón y entonces te convertirás a nuestro Señor Jesucristo, tendrás un corazón nuevo y paz, sanidad. Amén. Gracias, querido amigo. Si te gustó este tema, medítalo, compártelo con tus amigos, con tus seres queridos. Es importante perdonar, es importante arrepentirnos. Acuérdate de darle a la campanita de notificaciones para que te llegue cada nuevo video. Y bueno, pues si te gusta, ayúdanos con un like para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio. Dios habla.